Mi querida raza, sean bienvenidos a una entrega más de El Camino del Rol. Hoy continuamos con esta serie de estas recomendaciones semanales. La verdad nos ha encantado tanto hacerlas como esta retroalimentación que nos están dando ustedes. De repente leerlos ahí en los comentarios aquí en el canal de YouTube es una verdadera maravilla. Muchísimas gracias por el aguante. Y hoy queremos hacer algo que ya teníamos ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Hoy, en El Camino del Rol, genética de espécimen. Hablar de espécimen es hablar de Benny Rotten. Y hablar de Benny Rotten es hablar de uno de los personajes partícipes de nuestro rock nacional, de repente polémico, de repente tan talentoso, de repente con tantas historias que contar. Nacido en Tijuana en 1967, Julio Tamayo mejor conocido como Benny Rotten. Y al estar en Tijuana, precisamente por ser un corredor cultural, es un punto donde convergen tantos cruces de país a país. Estos cruces los hacen de repente en una ciudad muy rápida, en una ciudad que de repente tuvo que madurar muy rápido y las influencias que van de un lugar a otro, porque tanto baja el rock que se escucha hacia el norte, también las influencias latinas pues se hacen sentir. Y hablar de Tijuana es hablar del brujo Javier Batis, es hablar de Solución Mortal, es hablar de nuestro querido Teacher, es hablar de un tijuanano. Para Benny Rotten, además de esta característica geográfica de su nacimiento en Tijuana, él tiene la fortuna de crecer dentro de una familia rockera, dentro de una familia que vivió los 60s y los 70s de una manera muy activa en cuanto a la música. Él recuerda que era muy recurrente, o sigue siendo muy recurrente, que esos recuerdos de la niñez estén musicalizados, por dar un ejemplo, por Inagada la Vida, esa rola del Iron Butterfly. Y es maravilloso que haya tenido como este cimiento tan fuerte hacia lo musical. Y de verdad, esta característica de tener estos padres tan metidos, consumiendo tanta música, compartiendo tanta música, y que todo el día se estuviera escuchando rock dentro de la casa, pues obviamente cumplieron su cometido y formaron un músico que de entrada ya tiene una raíz muy fortalecida hacia el rock. Desde muy pequeño, la parte del dibujo, la parte de la poesía y de la música en Benny Rotten se manifestaron. En cualquiera de las etapas se podía demostrar que esa intención intelectual de poder expresar a través de cualquiera de estas disciplinas, ya fuera mediante dibujos, mediante ilustraciones, a través de poesías, a través de la música misma, pues iban forjando pues un artista nato. De repente contar la historia y detenernos y decir de quién estamos hablando y hablar de Benny Rotten, yo sé que a mucha gente le va a hacer ruido porque de entrada siempre ha sido una de las características, siempre la polémica, siempre el atrevimiento, siempre el que la vida te haya hecho hacia esta forma de expresarte, de ser tan extrovertido para poder vertir ideas y todo eso, siempre se ha acompañado. Recuerde que aquí al final de cuentas lo que estamos haciendo es una recomendación sobre un disco en particular, que obviamente para mí sí es muy grato pues poder sí hacer como que una mención
a la historia que forma parte de estas piezas musicales, a la historia que forma parte de estos trabajos musicales, y me queda bien claro que de repente sí, las opiniones o al ser partícipes incluso de esta misma historia, pues pueden vertir opiniones diferentes, y esas nos encanta de repente leerlas aquí abajo. Y es de lo que se trata. Nosotros nos detenemos hoy en Genética. Créeme que es un disco que a mí me gusta mucho. Particularmente ahí el disco en sí me gusta mucho. Y es lo que queremos compartirles. Y me va a encantar leer sus comentarios. Sabe que aquí, pues, a final de cuentas, pues quien está más cerca de la razón, quien sí puede emitir un juicio, pues es usted como público. La trayectoria como tal del maestro Benny Rotten fue muy hacia el punk. Desde sus primeras bandas era como esta línea que él adopta desde un principio. En la misma historia que hemos contado de diferentes proyectos, pues a lo mejor en sus inicios, pues sí, como que iban hacia otro lado, como que participaron en otro que no tenía como que tanto que ver con la música de rock, pero al final se desemboca ahí. No, en esta ocasión sí desde el principio se mantuvo siempre esa línea, y participó como tal en los proyectos de terapia intensiva. Estuvo en Solución Mortal. Benny Rotten fue guitarra de Solución Mortal, incluso por ahí hay algunos temas de su autoría. En Mercado Negro y en Resistencia Radical también. Son 4 de los proyectos con los que estuvo anteriormente, y a partir de ahí se decide por crear Espécimen. y la historia de verdad es una verdadera maravilla. En el siguiente bloque les vamos a contar una de las odiseas con las que empiezan a tener esta gran visibilidad. Hay un tema en particular que a mí me gusta mucho y quisiera compartírselos desde el principio: Señor Lucifer. Y entrando un poquito en esta onda de la letra que tiene la rola, el estilo es maravilloso porque sí se puede, es muy fácil, muy digerible poder tener las letras de primera mano, y de verdad para mí es una maravilla poder escucharlo. Un pedacito de Señor Lucifer dice: apártame un buen lugar, donde no me queme tanto, donde nadie me moleste, Señor Lucifer. Señor Lucifer es una de las rolas que a mí más me gustan. De hecho, creo que es una de mis favoritas. Si me preguntaran de un top 3 de Espécimen, creo que sin duda Señor Lucifer estaría ahí. Y queremos compartirla con usted. Vámonos con música, Señor Lucifer, del disco Genética de Espécimen. Nosotros ahora regresamos.
Ya estamos de regreso. Al principio, obviamente, se arma la banda, se empiezan a escribir los temas, a vestir los temas, a sonar los temas. Pero hay una parte en la historia de todo proyecto que se busca esta necesidad de tener esta visibilidad, de poder ir más allá, de poder ser visible para las masas. Trabajando Benny Rotten, escucha en el radio en aquel tiempo que hay una estación que le está solicitando a las bandas nuevas, que lleven su material, que estos demos, que estos EPs que ya se tenían, de la forma que sean, puedan ser proyectados en la radio pública. Y es como una iniciativa que se llamó Canto a la Humanidad, en un programa naciente que era Onda Rockera. Onda Rockera en el 102.5 de Estéreo Frontera. De Estéreo Frontera es donde se lanza esta convocatoria. Y cuenta Benny que ese día él le pide prestado el automóvil, lo pide prestado en casa, se lo pide prestado a su mamá. Y su mamá no se lo presta. Su mamá le dice que tiene que ir a una fiesta. Y obviamente Tijuana está en la loma. Tijuana sí es un tanto difícil poderte mover porque planos hay muy pocos. La mayoría sí había que ir de una lomita a otra. Entonces eso era lo que se dificultaba un poco. Y aunque no es, digamos, bueno, obviamente nosotros que tenemos la percepción de una ciudad tan grande, podríamos pensar que Tijuana es más pequeño. Pues no, también tenía su chiste trasladarse de un lugar a otro. Y Estéreo Frontera parecía que estaba hasta el otro lado. Entonces, y sin coche. Bueno, le toma el coche. Ha dejado a la mamá sin ir a la fiesta. Toma el coche, tienen el demo y se van hasta una orilla para presentar su demo. Llegan a la estación de radio, ¿cómo está? Buenas noches, queremos presentar este demo, y les dicen que no es ahí, era otra estación de radio. Al tener esa visión del error que se había cometido y saber hasta dónde quedaba el destino el destino original, otra vez tenías que dar todo el cruce por la ciudad hasta llegar a Estéreo Frontera. Obviamente, ya la actitud y la indumentaria punk estaba todo lo que daba. Entonces él cuenta que de repente llegan a la estación de radio con esta onda punk y se bajan, y al vigilante, a la persona que estaba cuidando, pues obviamente con un poco ahí de distancia, les pregunta qué hacían ahí. Inmediatamente le comentan acerca de esta intención de poder compartir el demo para que se transmitiera por radio. Y parece que los horarios pues no estaban tan claros. Ya era noche, y cuenta que había un programa infantil. En aquel tiempo se transmitía por radio un autor mexicano que estaba especializado para niños, Cricri. Era un programa que estaba dedicado a Cricri.
al terminar el programa, porque aún así muy amablemente el vigilante con todo y lo que pudiera sentir de lo que usted me diga, curiosidad, temor por estas figuras punks que él se estaba encontrando, estamos hablando de los 80s, 90s. Sí comenta, sí pasa el mensaje y alguien de la estación de radio sale, los encuentra y ya les pregunta en qué puede servirles y le muestran este cassette que se había grabado, este demo y lo primero que les dicen es rechazar el formato, porque obviamente para radio no se podía poner como tal un cassette. Amablemente alguien de ahí, un técnico de la radio, hizo la transferencia de este cassette de los que usamos en casa a un cassette, a una cinta de las que se podían transmitir en radio. Y esto sería bien interesante, como tantas historias que hemos contado de diferentes personajes que tienen una injerencia directa y tan fuerte en algún proyecto, y los nombres se han perdido. Y créanme que ahora, con lo rápido de las cosas, con lo rápido de las comunicaciones, con la poca información de fondo que tenemos, porque la de forma la percibimos, pero de fondo ya casi no tenemos nada. Entonces sí, se imaginan, esta persona con esta particularidad de decir, pues yo lo paso. O sea, cómo de ahí se empezó a gestar una historia de tanto tiempo para una banda tan longeva. Lo cambia y ahora sí tienen la cinta adecuada y lo transmiten. La fortuna y la buena disposición de la raza de Estéreo Frontera hacen que ese mismo día se transmita este demo de Espécimen en el radio. Y funciona. Los teléfonos empiezan a sonar. ¿Quiénes son? ¿De dónde son? ¿Cómo se llaman las rolas? Mucha raza ya los topaba. Ya tenía conocimiento del trabajo de ellos, particularmente del de Benny Rotten. Pero obviamente fue un boom que de repente se dio en la noche a través de la radio pública. Y así fue como se empezó a gestar esta historia. El detalle a mí, de hecho, cuando yo escuché la historia hace tanto tiempo, pues sí me pareció muy especial, porque es estar en tu trabajo normal, es escuchar de una convocatoria, es el atreverte, es el pedir el coche, es que te nieguen el coche, es el llevarte el coche, ir hasta un lado y no ser ahí y aferrarte. O sea, cuántas circunstancias que pudieron haber hecho decir, bueno, lo intentamos, ya mañana será otro día, pero no pasó así. Solamente el aferrarte, el poder demostrar, es con lo que a un proyecto se le puede dar tanta longevidad. Obviamente dependemos muchísimo del talento, dependemos muchísimo de esta conjunción de factores que le puedan llegar al público, que le puedan gustar al público, pero obviamente yo creo que el trabajo del artista de alguna forma es aferrarse, de alguna forma es decir, aquí estoy, esto es lo que yo quiero hacer y aquí está. Una verdadera maravilla. Genética es uno de los temas, de hecho es el tema homónimo al disco, y dentro de las letras a mí se me hacían muy exactas, porque alguna vez, de las primeras ocasiones que yo las escuché, yo estaba en un proyecto donde se le estaba dando visualización al trabajo de los alebrijes. Y se los quiero comentar porque cuando yo lo escucho, yo estaba trabajando hacia esta visualización del arte, la historia, los principios fundamentales del lenguaje a través de alebrijes. Y cuando escucho Genética me ha volado la cabeza. Inventaremos un perro con cuernos, una vaca con tremendas alas, una víbora que tenga 3 patas y un pescado que nos ladre al pasar, un gato con escamas, una rata con plumas al volar, un conejo con cara de rana, un lagarto que pueda hablar, un chango sin piernas, una jirafa que se arrastre al hablar, un pollo que tenga 6 patas, un murciélago que pueda mirar. Las combinaciones de estas tan exactas a la genética,
a estos experimentos genéticos que podrían deformar de repente a los seres vivos. Y les digo que a mí justamente me cae esta rola cuando estaba trabajando para un proyecto cultural hace muchísimos años, y yo la ponía, yo podía ver a los alebrijes y decía, bueno, esto ha de haber sido entre la parte de la genética y entre una parte del imaginario y una parte incluso de las sustancias. Entonces, mire, era un verdadero carnaval de alebrijes escuchando genética, y es lo que ahora les queremos compartir. Esto es Genética, el tema homónimo al disco Genética de Espécimen. Nos vamos con música y nosotros ahora regresamos. Crearemos varios monstruos en nombre de la ciencia. Deformaremos algunos animales para ver cómo nacen. La genética puede hacer cambiar con espermas de otro animal nuevas criaturas que sufrirán el tormento de otra célula. Inventaremos un perro con cuernos, una vaca con tremendas alas, una víbora que tenga 3 patas, un pescado que nos ladre al pasar. Genética. Inventaremos un gato con escamas y una rata con plumas al volar, un conejo con cara de rana, un lagarto que pueda hablar. Genética. La genética puede hacer cambiar con espermas de otro animal nuevas criaturas que sufrirán el tormento de otra célula. Inventaremos un chango sin piernas, una jirafa que se arrastre al caminar, un pollo que tenga 6 patas, un murciélago que pueda mirar. Genética. 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 Y así la historia continúa. El 5 de septiembre de 1987, ellos tienen su debut. Ellos tienen su debut en el Teatro del Seguro Social.
Ellos lo toman como ese debut al ser uno de los escenarios, ya que tenían cierta relevancia y ya que era como un concierto en forma, donde sí tenían un tiempo un poquito más adecuado para poder dar todo el performance. Y es por eso porque entre algunas circunstancias entre de importancia, ellos sí lo marcan así como tal. Ese inicio, el 5 de septiembre de 1987. Y para la Ciudad de México, porque también esta escalada de venir allá del norte, de allá de la frontera, hacia la Ciudad de México, aquí tienen un debut. Un debut que no sé qué tanta relevancia se tendría, pero para muchas cosas, para mucha gente, por las circunstancias en las que se da, sí fue muy, pero muy importante. Esto se hace un 19 de septiembre de 1987. Se estaba celebrando el segundo aniversario luctuoso del temblor aquí en la Ciudad de México. Y este debut de Espécimen se da en el aniversario de los Ex Panchitos. Sí se da cuenta cómo de repente las historias empiezan a cruzar, porque aquí a los Ex Panchitos los hemos tenido muchísimas veces, ya sea por una mención de que han tenido algo que ver con la música, de que han tenido algo que ver con los tiempos de las historias, de los proyectos, o incluso que los hemos tenido aquí de viva voz. Pues así, en un aniversario de Ex Panchitos, en la malla del síndrome del punk, tiene a bien tener este encuentro ya en el escenario, teniendo a Síndrome y a Espécimen en este segundo año de un aniversario luctuoso de un temblor que acababa de ocurrir aquí en la Ciudad de México. Y así ellos a partir de ahí han sido muy recurrentes. Yo creo que de ahí no han dejado de estar presentes en la Ciudad de México. De hecho, durante muchos lapsos de la vida, ellos se han venido a vivir, se han avecindado aquí en la Ciudad de México porque es necesario. Han tenido, pues, por la logística de los lugares donde se presentan, esta bondad de, al estar más cerca del centro de la Ciudad de México, poder desplazarse. Poquito tiempo después, Marcos Valdivia los invita a hacer una grabación más en forma. Marcos Valdivia les decía ya de hacer un disco ya más profesional. Y lo hacen. Marcos Valdivia en aquel tiempo estaba en Chopo Records, y este primer material, el material de Genética, se grabó en Láser Studio. Se grabó en Láser Studio. Por algunas circunstancias no pudo ver la luz. No se pudo concretar. Se tenían las grabaciones, se tenía todo. De hecho, se tenían los másters terminados. Por ahí hay un comentario acerca de que parece que se les entregaron los másters. Obviamente se tuvo que hacer este pago, pero sí, los másters de esa grabación original del Genética, que siempre se pensó como el primer material para Espécimen, ya estaban en su poder. Y la historia cuenta que para 1993, en una tocada en aquel mítico Cosmos 2000, tienen su primer acercamiento con Discos Denver. Discos Denver se acerca con ellos. Obviamente para ese tiempo, para 1993, ellos ya estaban figurando en este plano ascendente. Y es así como se empieza a planificar que este disco, Genética, vea la luz, pero bajo el sello de Discos y Cintas Denver. Y hay una de las particulares que cuando a Benny le comentan que se va a hacer el disco, que se tiene la intención de que se platique para ver en qué términos se puede llegar a tener esta relación disquera-talento, dice, ok, me encantaría a mí tener este disco, siempre he pensado en el disco, pero era la seña hacia un LP. La sorpresa, y que a mí sí me causó mucha, para mí es importante compartirlo, que le dijeron, no, ahora van a ser así. A él le muestran este formato
le muestran este formato, el formato de CD. Y desde ahí existe como esta coyuntura en la historia de los formatos de la música, porque es más o menos ahí cuando se hizo esa transición, porque veníamos del LP, pero el LP se empezó a dejar de producir y había como una laguna ahí que no sabíamos si estaban produciendo LPs o si ya lo que iba a quedar como definitivo era el cassette, porque el cassette era como una versión para llevar. El cassette era una versión como para llevar en el coche, como para poder trasladar más fácil de un lugar a otro, y no, a ellos les toca justamente empezar a planear el Genética cuando ya el CD estaba entrando de lleno a la industria de la música. Hay una rola que es bien importante en este playlist de las plataformas, como hacen una recopilación a propósito de la estadística de que escucha más y que todo eso, hay un corazón amargo que figura ahí, y yo creo que es bien importante poder compartirlo porque es una de las rolas que el público que tiene Espécimen le da esa importancia. Vivimos atrapados en un mismo laberinto donde la muerte no perdona la vida. Algunos se arrodillan ante sus dioses, pero estos no existen, no tienen vida. Este es el corazón amargo del disco Genética de Espécimen. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos. Atrapados en un mismo laberinto donde la muerte no perdonará tu vida. Algunos se arrodillan ante sus dioses, pero estos no existen ni tienen vida. El corazón completamente amargo.
ya estamos de regreso. Fíjense que también a ellos les toca una de las etapas donde había revistas especializadas. Y cuando ellos empiezan a presentarse, sí de inmediato se les empezó a voltear a ver. Pero la carrera fue muy ascendente muy pronto. Fue muy pronto y sí, de veras había mucho que contar. Mucho que contar. Los performances que se hacían eran reseñados en aquel tiempo por revistas como Conecte, como Banda Rockera, como Rock Pop, como Sonido y como Nuestro Rock. Estas 5 revistas eran revistas especializadas en la música. Algunas, por ejemplo, Rock Pop, tenía la particularidad que de un lado usted podía ver bandas de bandas extranjeras, principalmente de Estados Unidos. La portada tenía una portada como tal y hacia los interiores de la portada hacia la mitad tenía usted este rock que nos llegaba del extranjero. Y del otro lado la volteaba y tenía su propia portada. Y otra vez íbamos a los interiores de la portada, hacia la mitad de la revista, tenía como reseñas y artículos acerca de bandas nacionales o latinoamericanas también. Como que era una diferencia en esta revista. Era una revista de un formato no grande, era una revista más bien pequeña, pero la verdad era muy buena. A propósito de esta recomendación que hacemos, porque sí, hablar con Benny Rotten, él siempre ha tenido como muy presente el apoyo, estas reseñas que le hacían las revistas. Conecte era frecuente ver artículos sobre lo que estaba haciendo Specimen y sobre todo estas diferentes etapas de los performances que se estaban presentando, incluso desde el principio el activismo que siempre ha comentado, lo polémico que ha sido, y hablar de la polémica de Benny Rotten es porque ha sido muy firme a sus convicciones, es porque de repente él sí quiso como marcar y como trazar un camino en nuestro rock. De repente no se le da el valor necesario al proyecto, no se le da el valor que merece el proyecto. De repente sí, nuestros músicos, nuestras bandas tienen que trasladarse por sus propios medios, tienen que estar luchando por esos lugares en carteles, tienen que estar esforzándose mucho, incluso ser muy pacientes, estando ya en la tocada, por esperar horarios. Tantos detalles que de repente al músico se le ha complicado. Son de las cosas que Benny nunca ha estado de acuerdo. Firme en su posición punk, firme en su posición de luchar por un trato justo. Es por lo que se ha hecho, no sé si decirlo de esta forma, como en una fama de esta polémica. ¿Lo vale? Sí, señores, lo vale. Porque la vida nos ha enseñado que obviamente si volteas un poquito para atrás, o sea, sí tienes que ver los alcances que ha tenido el proyecto, esas presentaciones, esos atrevimientos, esa calidad en la entrega de lo que realmente nos compete, que es la música, que son las letras, que son las presentaciones en sí, que es todo eso que engloba a un artista. ¿El resultado lo vale? Sí, señores, lo vale. ¿Te podrá gustar o no? Eso también es cierto. Incluso por ahí existen estos dichos acerca de que si está siempre ha pedido ser el estelar, de que si está siempre ha pedido que se muestre su nombre en la parte más alta del cartel. No sé, tiene muchísimo tiempo que yo no lo veo en una segunda línea. Tal vez podría ser, pero sí lo vale. Para mi gusto sí lo vale. Obviamente usted tendrá una calificación más certera, más cierta. El público es quien siempre tiene como la justa medida de los proyectos.
Pero así, mire, al día de hoy es una de las garantías, yo creo que es una de las garantías que tenemos de que la tocada va a estar con un lleno. Con un lleno, de repente se presenta poco, de repente vuelve, de repente todo eso. Hace tiempo, incluso contando, nos pudo compartir que ha habido lapsos que se ha retirado, que incluso llegando hasta, pues, no sé si referirme a una situación de calle, pero sí, de que vivió vida de vagabundo, la vivió. La vivió un lapso de tiempo, lo tenemos de regreso, y es una historia que se sigue contando. O sea, a final de cuentas, o sea, es una historia viva que lo sigue haciendo, y lo dice de veras, y lo dice, lo cuenta. Yo creo que no podríamos ser como tan duros, pudiendo entender toda la historia que engloba. Mire, a final de cuentas usted tiene la última opinión. A mí me encanta el proyecto. El disco Genética de Espécimen es uno de mis discos favoritos. Si hablamos de la intención de unificar incluso los géneros, siempre ha sido uno de las banderas que se han enarbolado hablando de Espécimen. Si hablar del apoyo a causas justas, altruistas, también lo ha hecho. Por eso y mucho más es que esta semana la recomendación es Genética de Espécimen. Queremos agradecerle muchísimo el aguante, de veras nos encanta que nos acompañe aquí, mire, cada miércoles en el Camino del Rol. Y no nos resta más que agradecerle. Suscríbase al canal, pónganos aquí en los comentarios si quiere que traigamos un disco a propósito de las recomendaciones. Estamos pensando en una sorpresa bien grande que pronto se las vamos a hacer saber. A propósito de que queremos seguirle, no abandonando lo que hacemos, pero sí, nos encantaría seguir por ahí cambiando de repente para poderle traer a usted en este Camino del Rol algo diferente. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en el Camino del Rol. Queremos despedirnos con música. Esta es una de las rolas que yo creo que difícilmente podrían faltar en alguna de las presentaciones. Es tecnología y es el tema que tiene, yo creo que la mayor aceptación ya ahora en plataformas digitales. Teníamos una percepción antes de eso teníamos una percepción diferente, pero ahora que podemos medirlo con plataformas, platicándolo con el mismo Benny, tecnología es la que tiene los números más altos. Y es con lo que queremos despedirnos. Nos vemos aquí la próxima semana. Esta es Tecnología del disco Genética de Espécimen. Aquí andamos, en el Camino del Rol, porque en el Camino del Rol andamos todos. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah! Esta vez no voy a equivocarme, porque yo tengo la razón. Este mundo se ha convertido en una gran bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Y miraremos gente sufriendo, muriendo por la productividad, y en el suelo más cuerpos sin vidas, en la era del nuclear. Y mis ojos ya no los miran, ya han cansado de llorar, de llorar.
tecnología, el futuro de nuestros días y los misiles que ahora son guardados, algún día serán lanzados, esperando el momento que puedan estallar. Y miraremos gente sufriendo, muriendo por la radioactividad, y en el suelo más cuerpos sin vidas, en la era de lo nuclear. y mis ojos ya no